El caso de Lola no exime que presente problemas de alimentación, pues se señala que ha presentado malestar en clase y que se nota intranquila y nerviosa. Aún así, queda claro que aunque este es un factor influyente por el bajo nivel de desarrollo físico, mental y en general a nivel académico que genera, no obstante, no es el factor principal de los problemas de aprendizaje de esta estudiante, pues la categoría de nutrición está influenciada por otras situaciones. Estos resultados indicarían que las situaciones observadas en el desempeño intelectual de los niños no se asociarían a este déficit nutricional temprano, sino que se aparecerían ligadas a condiciones de vida más generales, inherentes al nivel socioeconómico de procedencia. Así lo señalan Mazzoni y Esther F. 2011. Así que, en caso excepcional, Lola puede estar incluida por desequilibrios nutricionales si se encuentra parte en una situación de pobreza u otras situaciones socioeconómicas deficientes. En tal caso, la nutrición escasa de los suplementos básicos limita el desarrollo de Lola, frenando su desarrollo en el aula de clases y en otros aspectos. Como coordinador de convivencia, hago énfasis en realizar un seguimiento comportamental para el caso de Lola. Sin embargo, tomando esta hipótesis, planteo que no es necesario o urgente ingresar a Lola a un programa de alimentación. No tomaríamos esto como origen de sus dificultades comportamentales. Se puede trabajar como medida alterna, pero no se convierte en la hipótesis central para responder a este caso. Como podemos ver, la hipótesis número 1 enmarca los problemas nutricionales en Lola. Pero yo quiero dar mi opinión respecto a esto. Es válido pensar o creer que la falta de alimentación en los niños es un factor muy importante al momento de hablar de rendimiento académico. Pero diversos estudios han demostrado de que esto puede tener una incidencia, pero no una incidencia mayor. Puede afectar en cierta manera, pero no genera unos efectos tan drásticos que puedan generar en Lola esa falta de atención, esa falta de querer estar estudiando. Entonces, dice Joffre, el desarrollo cognitivo de los niños se ve influido por una multiplicidad de variables. Las deficiencias nutricionales no se establecen en un vacío sociocultural y económico y constituyen en sí una problemática social que excede lo estrictamente nutricional. Entonces podemos decir o podemos especular, podemos asegurar que la nutrición o la falta de nutrición afecta demasiado, pero no lo es así. Entonces es un tema de que es fácil comprender y en definitiva a Lola no se le hace necesario enviarla a un programa de alimentación escolar, pues no es un factor que esté incidiendo meramente en el ámbito académico de ella. Saludos compañeros, mi nombre es Dani Arasi y voy a hacer un análisis del estudio del caso de Lola. Entonces la primera hipótesis que tenemos tiene que ver con su nutrición. Personalmente yo descarto esta como una de las razones que pueden estar afectando su desarrollo cognitivo y académico, debido a que para que esto suceda debe haber una desnutrición grave desde muy temprana edad, desde los 2 años. Lola es una niña de 9 años que recientemente ha estado presentando este tipo de problemas, y los estudios presentados por Dilorio, Urrutia y Rodrigo nos muestran que cuando hay este tipo de desnutrición leve o moderada, con que se mejore la nutrición puede mejorar el desarrollo cognitivo del niño, por lo que no creo que este sea el caso. Se le puede apoyar con un programa de nutrición, pero no creo que sea lo suficiente para que ella mejore académicamente. Prestando especial atención al caso de Lola, como estudiante con problemas de conducta en el aula, es importante identificar las necesidades educativas de ella, observar factores socioeconómicos y tras plantear un trabajo coordinado con docentes, aquí es necesario destacar qué estudios realizados arrojan resultados que habrían mostrado una influencia de nivel socioeconómico sobre el desarrollo cognitivo, mediada en gran medida por la estimulación psicosocial. Por el contrario, si bien el estado nutricional estaría moderadamente asociado a las puntuaciones en rendimiento cognitivo, esta asociación no se habría mantenido al incluir en el análisis el resto de las variables. Mazzoni, Stelzer, 2011. Por tanto, aunque la nutrición de Lola no sea la óptima, el caso de Lola puede tener otros factores influyentes. Y el punto de origen no sería desequilibrios nutricionales, convirtiendo a esta primera hipótesis en una ayuda alterna, no en la explicación válida de las dificultades comportamentales de la estudiante. Buenas noches, mi nombre es Marcos Villeros.
tengo rol de director en el caso de la estudiante Lola. A mí me parece que este es un caso muy complejo. Primero, por la edad de la niña. Segunda, por todas las situaciones que viene presentando la estudiante. Entonces habría que mirar, o sea, y analizar eh, con más detenimiento y en profundidad todas estas situaciones. Me parece que las situaciones que se vienen presentando con la estudiante son demasiado complejas, ya que para la edad que tiene la niña, o sea, debería estar en una etapa normal de crecimiento y adquiriendo habilidades y conocimientos sin ningún tipo de contratiempo. Este, las hipótesis que están allí planteadas me parece que son muy válidas, pero de todas las que están allí, yo creo que las que o sea, son tienen más validez, y yo creo que deberíamos comenzar por ahí, sería, o sea, mirar el núcleo familiar de la niña, cómo es el núcleo que, o sea, el cual ella conforma, cómo es la relación con sus padres, con los hermanos, cómo se está tratando a la niña para poder perfilarla y sacar unas conclusiones. También mirar la cuestión de trastorno de comportamiento, porque la niña viene presentando dificultades académicas con respecto a los compañeros. Ya no está en el promedio que debería estar, y tampoco está presentando este, esas situaciones normales con ella. Es decir, o sea, que no presta atención, eh, trata de sabotear la clase, este, o sea, está en físico en la clase, pero no está mentalmente. Entonces habría que mirar una serie de situaciones para mirar qué está ocasionando estos trastornos en la niña. Por lo cual, básicamente, eh, se deberían activar los protocolos de la institución. Someter a Lola a un programa de alimentación escolar no supone erradicar con los problemas conductuales de la niña, pues en este caso no se estaría tomando el factor origen de este problema. La situación de la menor está más incidida por otros factores antes que por desequilibrios nutricionales, aunque no se destaca o no se descarta que su situación socioeconómica y si se encuentra a nivel de pobreza vaya de la mano con que ella no tenga la nutrición suficiente. En este caso se toma en cuenta que las privaciones de índole material y simbólica vinculadas a la pobreza afectarían las capacidades cognitivas, pudiendo ser determinadas más importantes que el estado nutricional del niño. Lancusa 2010 y Albino 2004. Es necesario conocer las situaciones económicas, sociales de Lola a través de un preciso acompañamiento de los involucrados en el caso y del contexto integral al que se ve sometida. Tomando en cuenta un respectivo seguimiento de la estudiante, sí es necesario revisar el rol de todo el aula de clase y sus participantes en busca de factores motivacionales para la estudiante Lola, citando la idea de que las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. Morin, 1999. El nivel de aprendizaje está mediado por estas unidades presentes en el ambiente o contexto. Por ello, es hasta cierto punto válido suponer que Lola se encuentra desmotivada y esa misma falta de interés limita su concentración en clase. Reflejo de ello es que permanezca constantemente de pie y demuestre dificultades conductuales durante clases. Dentro de mi papel como coordinador de convivencia, sugiero necesario orientar la organización de las direcciones de grupo para propiciar un ambiente óptimo de estudios que motive a Lola de forma multidimensional su desarrollo. Recordando con este caso que la relación entre motivación, aprendizaje optimizan las condiciones de saberes complejas y vivenciales. Esta hipótesis es vital ser tomada en estudio para esta niña. Como podemos ver en la segunda hipótesis, nos plantea de que Lola puede estar desmotivada, pero es importante recalcar que durante el tiempo y el seguimiento que la docente ha hecho a Lola,
ha planteado diferentes actividades posibles para poder darle a ella una facilidad en cuanto al aprendizaje. Entonces, la construcción de los conocimientos en Lola sí puede estar denotada por la desmotivación, pero muy a pesar del bajo rendimiento que presentó y en el análisis que se hizo en el comité, se evidenció de que ella es participativa, siempre está mostrando una actitud de participar, aunque no respeta algunas normas dentro del aula, siempre está presta a estar en las actividades. Quizás no está cumpliendo con algunas, pero no está totalmente alejada de la escuela, porque si estuviera desmotivada, no fuera siquiera al colegio. Entonces mi conclusión es que Lola puede tener una desmotivación, pero no es el factor posible o el factor principal para su bajo rendimiento. La segunda hipótesis tiene que ver con el ambiente dentro del salón de clase, cómo es la relación entre sus compañeros, sus docentes y demás directivos dentro de la escuela. Entonces, el estudio de Yese, conducido en el 2000, denomina esto como el clima del aula. Y el clima del aula tiene repercusiones y variables de carácter psicosocial que pueden afectar el desarrollo del niño, lo que tiene que ver con la cultura, las actitudes, las prácticas, las interrelaciones entre los alumnos, los directivos, los maestros. Entonces se puede hacer un análisis mayor para saber si algo está sucediendo, pero no creo que esta sea tampoco otra de las razones que estén afectando a Lola, porque no ha habido algún cambio significativo dentro del salón de clase, o al menos eso no es lo que reporta el caso. Como paso esencial de identificar las necesidades educativas y problemas de aprendizaje, tomen constancia de esta hipótesis como válida, pues los ambientes son factores altamente influyentes para el aprendizaje. Y el caso de Lola no se convierte en la excepción, pues es en el sistema o en el ambiente escolar donde puede estar la desmotivación que Lola refleja con mala conducta, limitando su nivel de desarrollo. En este desafío deben intervenir factores intelectivos como el afecto, las expectativas, la motivación y la autoestima, de manera que se interrelaciona con los aspectos cognitivos y así se transformen en una fusión que desprenda de ella el éxito en nuestros estudiantes. Valda, 2018. Citando este hecho que los aspectos motivación y aprendizaje van de la mano y que la falta de uno genera el desequilibrio en el otro, es necesario reevaluar el papel del aula en clases y todos los ambientes que influyen de forma negativa, como es el caso de Lola. Esta hipótesis, por tanto, es válida y un tema a considerar. Conclusiones, hipótesis 2. La motivación es papel clave para el desarrollo de cualquier educando. Por tanto, analizar los ambientes en busca de factores que generen interés aumentará el deseo de aprender. Reevaluar los ambientes en el aula y aquellos que están involucrados supone llegar a un punto de foco de estudio. Aquí entra en juego la dimensión intersubjetiva o psicosocial de los factores escolares del aprendizaje. Se perspectiva como uno de los campos a profundizar en la investigación de eficacia escolar y le coloca por delante un desafío metodológico importante. Arancibia y Álvarez, 1991. El factor causa puede ser la desmotivación y donde supone una solución implementar estrategias y el estudio de dimensiones psicosociales de distintos campos escolares, aunque suponga un desafío garantizar erradicar de raíz aquellos elementos negativos que eximen la motivación en el aula para niños como Lola. Sí, es totalmente necesario considerar factores internos que influyen en el comportamiento de la estudiante Lola, por ejemplo. Por otro lado, tomando en cuenta la orientación de distintas direcciones de grupo para propiciar ambientes de convivencia y estudios, se da validez a esta hipótesis. El tema de las variables del hogar, por ejemplo, pueden ser aquellos agentes que estén afectándola a nivel emocional y cognitivo, mismo efecto que ella manifiesta en su comportamiento específico. Citamos: respecto a las variables del hogar y entorno familiar que inciden en los logros de aprendizaje, muestran una alta coincidencia acerca del peso que tienen factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres. Cornejo, Redondo, 2007. Por tanto, un niño se puede ver atrincherado en su nivel educativo si su padre no logró terminar los estudios o en su momento se vio expuesto a factores internos negativos. En esos casos, difícilmente pueden motivar a sus niños a aprender y disfrutar del estudio. Para el caso de Lola, es necesario realizar este seguimiento a nivel interno, ya que la educación de su familia se convierte en factor influyente.
Como pudimos ver, la tercera hipótesis nos plantea que Lola tiene factores internos y factores como las emociones que pueden tener incidencia en este problema que nos está presentando. Es muy posible que estos factores sí estén incidiendo mucho en la desmotivación, en la quizás posible desmotivación, en el bajo rendimiento académico de Lola, pero también debemos tratar de entender el contexto en el que Lola se desenvuelve. También debemos ver qué papel están jugando los padres en ese ambiente educativo, en esos factores que la están afectando. Entonces, sí sería importante que Lola fuese remitida al comité o al equipo psicosocial de la escuela para hacer un seguimiento en el que se incluya la escuela, el niño, en este caso Lola, y los padres de familia, para conocer esta problemática de fondo. Pero es posible que sí tenga una fuerte influencia en este problema que estamos presentando. La tercera hipótesis nos habla sobre los sentimientos, los conflictos y motivaciones que puede estar presentando Lola. Para esto habría que hacer un análisis externo de los factores que a lo mejor no podemos observar dentro del salón de clase. Considero que es necesario hacer una junta con los padres de familia de Lola, porque Mazzoni nos recuerda que la estimulación recibida en el hogar, las pautas de crianza, el acceso al sistema de salud, la escolaridad y el empleo de los padres son algunos de los factores que pueden estar afectando el desarrollo cognitivo y académico del niño, por lo que puede que estos no se estén dando cuenta de que su falta de integración con el desarrollo académico de Lola sea una de las razones por las cuales pueda ella estar siendo afectada en su desarrollo escolar. Tras un trabajo coordinado con docentes evaluando el caso de Lola, el análisis de factores internos se convierte en especial foco de atención, pues es en esta situación donde se ve afectada emocionalmente, con poco o nada de motivación hacia las actividades en su aula, efecto negativo que ella refleja con su conducta desatenta e irregular. Esto se comprueba al recordar que, dentro de estos factores no estructurales, a nivel del hogar se destacan el clima afectivo del hogar, las prácticas que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela, como el involucramiento familiar en tareas y actividades escolares, y la armonía entre la familia y la escuela. Email y otros, 1984, Charens, 2000. Por tanto, a nivel de educación de los padres puede hablarse de cuánta importancia le ofrecen a la escuela y por tanto a la educación. En la mayoría de los casos, los padres que no culminaron sus estudios están ligados a desánimo y siguen la línea de factores externos e internos que no le permiten desarrollarse plenamente. Tal puede ser el caso de Lola. Así que analizar este contexto familiar es una hipótesis acertada. Los factores internos asociados a las emociones y el tema cognitivo no solo dan frente a contextos externos, también están aquellos que solo se evidencian en la mente del sujeto. Por tanto, son causas verídicas de conductas negativas, desatentas y desequilibradas. Es importante mediar entornos potenciales para aprendizajes, aquellos de tipo motivacional, de orden jerárquico, que medien elementos de atención y disipen los factores mentales que no fomentan el desarrollo. En casos como el de Lola, se requieren de gestionar evaluaciones de ambientes que sean cuidadosas, que puedan regular su conducta, aumentando sus capacidades cognitivas. Hipótesis 4. Coordinador de convivencia. Desde el análisis del comportamiento presentado por Lola, sí es de considerar que Lola requiera de refuerzo escolar acompañado con tutorías, que seguro afianzarán la oportunidad de abrir sus aprendizajes a partir de esta nueva estrategia de atención personalizada al estudiante. En este caso, el acompañamiento familiar, visto desde la lente inicialmente de la responsabilidad y posteriormente de la necesidad, se constituye en una práctica benéfica en el proceso de formación y proyección del ser desde un referente académico, es decir, un experimentar vivencialmente. Flores, Villalobos, 2017. Con todo ello se puede plantear como posible causa de origen de la mala conducta de Lola el escaso o nulo acompañamiento y apoyo escolar de su familia. Por tanto, además de organizar un seguimiento, se requiere orientar desde el análisis del estudiante para descartar o confirmar que presenta algún tipo de discapacidad cognitiva, lo que explicaría específicamente sus conductas dentro del aula de clase, comportamiento a los que quizás sus padres no han evidenciado especial atención. Así que desde el punto de vista de la convivencia es válido pensar que el accionar de los padres afecta el rendimiento de la niña. Como podemos ver en la hipótesis 4, nos habla de factores cognitivos en Lola. Bueno, es de gran
importancia y acertada esta afirmación, porque muchas veces los niños están presentando estas dificultades en las escuelas y no las estamos detectando. Y sí, está mostrando comportamientos erráticos, ansiedad, está de pronto mostrando muchos aspectos que pueden conllevar a que esté tratando de aprender, pero no pueda, y esto esté causando en ella una posición desmotivadora, ya, que pueda hacer de que no quiera cumplir con sus actividades por el poco entendimiento que tiene. Entonces, también para este caso es necesario que Lola sea remitida con el departamento psicosocial y se le haga un seguimiento, unos estudios, entrevistas, para poder determinar cuál es el problema que la está afectando, incluyendo todos los factores y contextos, el familiar, el educativo y el personal, para poder hacer un análisis completo. La cuarta teoría nos habla sobre algún tipo de discapacidad cognitiva que esté sufriendo Lola. Personalmente no creo que sea el caso porque la psicóloga hizo un análisis de las capacidades cognitivas de la niña y no presentó ningún tipo de alteraciones. Al parecer está al mismo nivel de sus compañeros, pero esto no quiere decir que Lola no necesite de tutorías personalizadas, dado que no ha estado captando la información académica de la misma manera. Hobbes nos recuerda que es necesario categorizar las cosas, pero al mismo tiempo que tenemos que ser cautelosos porque no queremos estigmatizar a la persona. Entonces no queremos que Lola se vea sentir señalada por sus compañeros o diferenciada, pero aún así es necesario determinar si hay algún tipo de trastorno que esté sucediendo con su persona. En primera instancia, es esencial identificar las necesidades educativas y sociales que están influyendo en el caso de Lola. Sí es válido pensar que con sus hábitos conductuales dentro del salón de clase, al realizar actividades en grupo o la constante desatención de la estudiante, puedan ser posible evidencia de una discapacidad cognitiva, y que en la medida sus padres hayan pasado por alto este tipo de consideración, afectando más el nivel de desarrollo de la pequeña. Es esencial tomar en cuenta esta hipótesis, pues como lo plantea la propuesta Giddens 2000, el modelo de familia bajo la mirada de la familia moderna, ello quiere decir que sin importar la característica que identifican a la familia, esta juega un papel preponderante en la misma formadora, porque es ella quien promueve a su miembro. Considerar esta situación podría suponer enfatizar a la raíz u origen de los comportamientos y el abrir posibles tutorías como enseñanza personalizada a la solución para que la niña pueda retomar su avance cognitivo y progresar en sus aprendizajes. El ambiente familiar constituye un elemento esencial en el desarrollo de todo niño en su etapa escolar y más cuando estos manifiestan acciones comportamentales que comprometen el tipo de aprendizaje que puedan desarrollar. Por eso es de vital consideración este aspecto en el caso de Lola. A esto se le suma, según el diccionario de la Real Academia Española, 2014, se entiende como acompañamiento a la acción de estar o ir en compañía de otra u otras personas. Y la falta del mismo acompañamiento constituye un atraso evidente para el niño en cuestión. Se requiere que el plantel educativo, luego del respectivo seguimiento y análisis, coordine entre directivos y maestros la oportunidad de satisfacer las necesidades educativas extraescolares, donde intervienen tutorías personalizadas como posibles soluciones, así como el acompañamiento del maestro, quien lleva el caso para que pueda medir y reevaluar las estrategias que potencian el nivel de aprendizaje del educando. Tras convocar y presidir reuniones de convivencia, observando el constante actuar de la estudiante en cuestión, se puede aplicar la hipótesis que clasifica el comportamiento de Lola como un trastorno de comportamiento, denotándolo como posible origen de sus dificultades. Por ejemplo, entre uno de los posibles trastornos se habla de TDAH. Es el exceso de movimiento o hiperactividad y que incide directamente en los problemas para mantener la atención en la escuela. Los comportamientos típicos son levantarse constantemente de la silla, retorcerse o moverse cuando deberían estar sentadas. Esas precisas características son algunas de las que manifiesta la niña, lo que confirmaría la existencia de un posible trastorno. Dadas esas acciones que efectúa de forma involuntaria, si afirmamos que debe ser tratado este caso con atención peculiar, pues los niños requieren de una enseñanza distinta a la comúnmente se imparte en las instituciones. Se requiere, por tanto, implementar estrategias específicas para cada caso, por ejemplo, para el caso de Lola.
En esta quinta hipótesis nos plantea que Lola puede estar teniendo un trastorno del comportamiento. Es muy posible por las actitudes o los comportamientos que ella está presentando. Por ejemplo, Berkeley nos afirma que otras características que define el TDAH, es posible que lo tenga, es el exceso de movimiento o hiperactividad y que indique directamente los problemas para mantener la atención. En la escuela los comportamientos típicos son levantarse constantemente de la silla, retorcerse o moverse cuando deberían estar sentados, jugar con pequeños juguetes traídos de casa, hablar fuera de turno y tararear o cantar cuando los demás están en silencio. Entonces, son características que está teniendo Lola en el salón de clases y en la escuela. Entonces, lo más lógico es que a Lola se le haga un seguimiento y se hagan unas pruebas especiales para detectar este tipo de trastornos en los niños o en este caso los estudiantes. Una labor muy importante que debe hacer el equipo psicosocial y es posible que también pueda ser remitida a su propia EPS. La quinta hipótesis nos habla sobre algún trastorno de comportamiento. Creo que esta puede ser la razón más acertada que explica qué es lo que está sucediendo con el comportamiento de Lola, debido a que en el DSM-5 se listan lo que son diferentes síntomas para el TDAH en sus variables de inactividad e hiperactividad. Lola parece presentar ciertos comportamientos que coinciden con los descritos para este tipo de trastorno del comportamiento, como son interrupciones constantes a la docente, levantarse de la silla, querer llamar la atención a los compañeros, realizar pataletas y lanzar cosas cuando recibe algún tipo de respuesta negativa, mostrar agresividad, molestia. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de trastorno del comportamiento, los canales de aprendizaje son limitados, tienen que ser más visuales y sensoriales y no necesariamente auditivos o lineales, por lo que puede que necesite una alteración en la metodología, en las actividades que ella realiza para poder captar lo que se le quiere dar académicamente. Con base a proyectos de inclusión y la identificación de posibles necesidades de conducta y aprendizajes, sí es una hipótesis válida analizar el accionar de Lola dentro de un trastorno de comportamiento, que explique sus distracciones en clases y demás actuar. Las investigaciones de Berkeley 2011 demuestran que los menores con TDAH mantienen la atención menos tiempo del que se les exige, siendo lo más difícil que ésta perdure en periodos de tiempo largo. Estevez Guerrero 2015. Esto es de especial interés al analizar que Lola está siempre de pie en el salón, no puede desarrollar actividades en equipo y está en constante movimiento. Sin duda alguna debe ser tratada de forma adecuada, pues caso contrario supondrá limitar el desarrollo cognitivo a temprana edad. Con lo anterior planteado, el caso de Lola no es único ni tampoco imposible de tratar. Muchos niños presentan problemas conductuales en ciertas etapas, sea que los factores internos o externos sean desmedidos. Si son tratados a tiempo y con especial constancia, no supondrán riesgos en su desarrollo escolar, social, cognitivo o físico. Plantear proyectos de inclusión, trabajo coordinado de docentes y especial atención a los padres de familia contribuirá al mejoramiento de las manifestaciones de este tipo de trastornos. No es una situación sin salida. El caso de Lola demuestra que sus evidencias pueden ser vistas a tiempos y de esta forma tratadas desde sus primeros indicios, en busca de la creación segura de aprendizajes.